Bueno, muy buenas tardes, apreciados hermanos y amigos que están conectados a través de la plataforma de Zoom o YouTube. Vamos a continuar también en la lectura de la palabra de Dios, leer ya los versículos que ya nuestro hermano Ángelo hizo referencia, versículos muy conocidos. Voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el versículo 14. Ahí está el Señor Jesucristo conversando con este hombre Nicodemo, un principal entre los judíos, el cual había ido a conversar con el Señor de noche. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esperando que el Señor bendiga la lectura de su palabra con el mensaje que ya hemos escuchado en esta tarde. Amén. Estaba pensando los versículos que nuestro hermano Ángelo leyó en el Evangelio de Marcos. Esas preguntas que le hicieron los discípulos al Señor cuando el Señor hizo que esa afirmación de que no quedaría piedra sobre piedra, todo iba a ser derribado. Y ellos allí hacen esa interrogante, aquellos discípulos, ¿cuáles serán las señales? ¿Qué señales serán? ¿Cuándo va a suceder esto? Y es algo que el ser humano siempre está en ese interrogante. Uno ve a las personas atentas a las profecías, atentas a los acontecimientos que van a suceder, a los acontecimientos futuros. Se hacen hasta películas y todo en relación a temas proféticos y temas de acontecimientos futuros. Pero lo triste, apreciado amigo, es que el hombre, a pesar de buscar interrogantes en relación a estas profecías, cuándo sucederá, qué sucederá, y en muchas ocasiones también buscando en fundamentos errados, no en fundamentos de la Biblia, la palabra de Dios, no buscan lo más importante, que tiene que ver con cómo seré yo salvado de esto, cómo podré ser salvo, cómo podré ser salva de estos acontecimientos futuros. Y la respuesta, apreciado amigo, está en la palabra de Dios, la Biblia, en el mensaje del glorioso evangelio que se le anuncia por gracia y misericordia del Dios que nos creó, el Dios que nos ama. Y allí hemos leído ya estos versículos, esta conversación que nos revela el Evangelio de Juan, capítulo 3, preciosa conversación que tiene el Señor Jesucristo con este hombre Nicodemo. Allí se nos habla de la importancia de creer. Si usted puso atención a los versículos que se leyeron desde el 14 en adelante, sobre todo el versículo 15 en adelante, uno puede ver mucho la palabra cree. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree. Versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18,
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí hay un mensaje directo para todo hombre y mujer, para arreglar sus cuentas con el Creador, para poder tener la seguridad de la salvación del alma, del perdón de los pecados y de la vida eterna. Y esa es la importancia del por qué se anuncia el Evangelio. Buenas nuevas de salvación, buenas noticias, aún para usted, apreciado amigo, amiga, que escucha este glorioso mensaje, pero que aún está muy alejado de Dios. Y lo primero que uno puede resaltar es que Dios le ama, Dios nos ama, a pesar de nuestra terrible condición por el pecado, porque esa es nuestra realidad. Todos los seres humanos, a raíz del pecado de nuestros primeros padres en el huerto del Edén, somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a pesar de esa condición terrible, de esa condición que nos excluye de la presencia de Dios, Dios nos ama. Qué precioso pensar en ese amor de Dios, porque de tal manera, qué expresión, de tal manera amó Dios al mundo. Somos objeto del amor de Dios, de tal manera. Un amor que no se puede comparar, un amor que no se puede sondear, medir, conocer su profundidad, su anchura, su altura en relación al amor de Dios. Porque de tal manera, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto en relación con creyentes, por lo que hemos ya, por su gracia y misericordia, reconocido al Señor Jesucristo como Salvador personal, a través de ese amor inmenso, poder ser llamados hijos de Dios, los salvados, los redimidos. En Primera de Juan también, capítulo 4, versículo 10, nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué precioso lo que escribe aquí también Juan con relación al amor de Dios. Dios nos amó primero. Qué amor tan grande, apreciado amigo que escucha el mensaje del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor se manifestó cuando Dios dio lo más preciado, lo más preciado. Dios amó, Dios dio. ¿Y qué Dios dio? ¿Qué dio Dios? Su precioso, su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo. Mire, uno puede pensar en Génesis, lo que nos habla Génesis capítulo 22 en relación cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo Isaac. Y ahí dice unas palabras que nos hacen entender lo que Dios también sintió cuando dio a su unigénito hijo. Y dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y esto nos hace pensar, apreciado amigo, en el unigénito Hijo de Dios. Dios dio lo más preciado, su unigénito Hijo, a quien ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su unigénito Hijo. Lo entregó. Lo entregó. Uno puede pensar también en que aquí encontramos dos voluntades, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8 y 32 nos dice,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, la voluntad del Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Le incluye usted, amigo que escucha el mensaje del Evangelio, incluyan al que habla y a mis hermanos, que ya hemos sido redimidos por la sangre del unigénito Hijo de Dios. Pero también podemos pensar en la voluntad del Hijo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo, dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La voluntad del Hijo, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por usted y por mí, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué precioso pensar, amigo, en este amor de Dios, en la voluntad del Padre, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. En la voluntad del Hijo, que por amor a nosotros dio su vida. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Dios hizo su parte, el Señor hizo su parte, el Hijo hizo su parte. Ya fue al Calvario, fue levantado entre el cielo y la tierra, horadaron sus manos y sus pies, como leímos en ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Pero no quedó en la cruz, fue sepultado y también podemos decir, con base a la palabra de Dios, que resucitó, venció a la muerte. Y anunciamos a un Señor Jesucristo que vive, que venció, que triunfó, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Ahora le corresponde al hombre y a la mujer creerle a Dios, creerle a su palabra, creer en esa obra que efectuó el Hijo en la cruz del Calvario por amor al pobre pecador. Mire, amigo, hay buenas noticias para usted. Escucha el Evangelio, que escucha del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia de Dios. Aún, como cantábamos, la puerta aún está abierta. Un día, como sucedió en el arca, esa puerta se va a cerrar. Ya no habrá oportunidad de salvación. Pero hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es un mensaje para usted personal, el cual usted debe tomar una decisión o rechazar al bendito Salvador, poder tener la seguridad de que sea su Señor y Salvador personal. Mire, dicho popular que dice que del mañana nadie sabe, solo Dios lo sabe qué va a suceder. ¿Y hasta cuándo tendrá usted la oportunidad de escuchar este precioso mensaje del Evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no hace acepción de personas.
Dios no quiere que ninguno perezca, ningún ser humano perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso, por la razón de que se anuncia el Evangelio, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tiene usted, apreciado amigo, la seguridad de la salvación de su alma? ¿Tiene usted la seguridad de la vida eterna? ¿Tiene usted la seguridad de que sus pecados han sido perdonados? Si aún no es así, está a tiempo de arreglar sus cuentas con Dios, de tener un encuentro con el bendito Salvador, así como este Nicodemo, que pudo acercarse al Señor. ¿Cuántas cosas habría escuchado Nicodemo del Señor? Quizás cuántas veces lo habría visto de lejos. Había inquietudes, había una inquietud en este hombre. Muchos dicen que por temor a los judíos él se acerca a Jesús de noche. Y el Señor le dice: Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y eso mismo se le dice a usted, apreciado amigo que escucha el mensaje: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario tener un nuevo nacimiento en Cristo, poder reconocer la terrible condición en la cual te encuentras por el pecado, pero que también debe haber un genuino arrepentimiento, un arrepentimiento con sinceridad de corazón. Y, amigo, clamar por la salvación de tu alma, por el perdón de sus pecados. Mire, a la luz de la Biblia le aseguramos que el que se acerca al Señor, Él no le echa fuera. El que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, no le echo fuera. Él tiene la autoridad y el poder para salvarle y quiere hacerlo. Tiene la autoridad. Es el único que puede darle la salvación y quiere hacerlo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué precioso pensar en este versículo. Dios quiere que usted, que todos los hombres sean salvos. Y dice, el que en Él cree, versículo 18, no es condenado. Pero aquí, si usted sigue rechazando, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O amigo, la decisión la tiene que tomar usted. No se trata, como escuchamos, de buenas obras, de religión. Se trata de creer, de confiar. Se trata de fe, de poner su mirada de fe al que ha muerto en la cruz, de que usted pueda pasar de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesucristo le dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiere usted seguir en tinieblas o andar en la luz? Que tenga la seguridad de que pueda pasar de muerte a vida. Porque cuando no tenemos al Señor Jesucristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios quiere que usted pueda pasar de esa muerte espiritual a la vida en la bendita persona
de su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo. Se trata de confiar, de creerle a Dios, de creer en su palabra, amigo. Es lo que le anunciamos, no es palabra de hombre. Siempre digo, si fuese mi palabra, usted no tendría por qué, o de alguno de mis hermanos, por qué creerla. Pero se trata de la palabra de Dios que nos ha dejado a través de este precioso libro, sagrado libro, la Biblia. Allí es la manera en la cual Dios habla al hombre y a la mujer. Y en este precioso libro se nos revela, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos revela al bendito Salvador, al unigénito Hijo, al Señor Jesucristo. Mire, tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O cree o sigue rechazando el Evangelio, que es rechazar al Señor Jesucristo, que es rechazar al Salvador. Ojalá usted pueda, apreciado amigo, resolver hoy día su asunto con Dios. El Señor le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, incluyéndole a usted. ¿Qué esperanza tan gloriosa puede usted encontrar en el Evangelio, en el bendito Salvador? Ojalá usted pueda en esta tarde creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Y a la luz de la palabra de Dios le decimos que usted será salvo desde hoy y para siempre. Que así sea y que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, queremos nuevamente buscar tu presencia. Queremos darte las gracias por la oportunidad que nuevamente has permitido que se pueda anunciar el santo y bendito Evangelio. A tu unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, el cual dio su vida para poder rescatar la nuestra. Aquel que tuvo que morir en esa vergonzosa cruz para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Oramos, oh Dios, por los oyentes o aquellos que posterior escucharán este mensaje y aún están sin la salvación, para que puedan entender de ese amor, de ese grande amor que fue manifestado a través de tu unigénito Hijo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Oramos, oh Dios, por salvación, para que puedan pasar de las tinieblas a tu luz, de muerte a vida. Queremos darte las gracias por esta reunión, que todo sea para la gloria de tu nombre. Oramos, oh Dios, por los hermanos que también se han podido conectar, que tú nos guardes, nos ayudes en esta semana que ha iniciado hoy, y por aquellos que no han podido hacerlo también, que seas con cada uno. También encomendamos la predicación del Evangelio en diferentes lugares, oh Dios, bien sea presencial o a través de estas plataformas. Oramos también para que puedan pasar almas de muerte a vida. Queremos agradecerte por todo, Padre. Recibe estas peticiones y gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.